Donald Trump denunció un fraude electoral. Por primera vez en muchos años, un presidente de Estados Unidos denuncia la intención de cometer un fraude electoral. Y bueno, después de las elecciones, cuestionó la legitimidad de los resultados. Y hubo un gran descontento en la sociedad estadounidense. Donald Trump de alguna forma contribuyó a crear esa sensación de que hubo trampa, y partidarios del hoy expresidente se reunieron en la capital de Estados Unidos y terminaron asaltando el Capitolio, la sede del Congreso de ese país. Algo que estremeció no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Eso ocurrió en Estados Unidos. Bueno, los demócratas ganaron las elecciones, teniendo el control del Congreso, organizaron un juicio político contra Trump que no prosperó, tampoco en esta ocasión. Desde la sede, desde la Cámara de Representantes, se montó un proceso de investigación, se creó una comisión, sus sesiones fueron transmitidas en vivo y directo en horario de máxima audiencia, sobre todo cuando se escucharon algunos testimonios de gente que fueron citadas para comparecer allí, y montaron en ese escenario todo un proceso con el objetivo claro de poner en evidencia a Donald Trump y de acabar con su reputación política. Lo acusaban de ser un peligro para la democracia. Eso ocurrió, un expresidente sometido a ese tipo de tratamiento. Concluyó eso con la recomendación de que se sometiera a la justicia con cargos penales al expresidente. Entonces vino posteriormente el tema de los documentos clasificados que Trump se llevó para su casa, que efectivamente tenía en posesión. Pero lo llamativo de todo esto es la parafernalia propagandística que se montó alrededor de este tema y los pronunciamientos que se hicieron sobre la gravedad de eso que hizo Donald Trump, llevarse documentos clasificados. El propio presidente Biden hizo unos pronunciamientos condenando la irresponsabilidad de Trump. Bueno, y después entonces se determina que el presidente, cuando fue vicepresidente de la nación con Barack Obama, también hizo lo mismo. Y entonces el asunto se voltea. Pero eso ocurrió. Donald Trump al mismo tiempo ha estado sometido a duras críticas por supuestamente no haber cumplido con sus obligaciones tributarias, por haber supuestamente evadido el pago de impuestos, sus empresas. Ahora, en todo este contexto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha estado sometida a un bombardeo permanente. Se le acusa de estar decidiendo políticamente, no en base al derecho, sino políticamente motivada. Y una de las cosas que se traen a colación es la decisión relativa al aborto, el fallo que anuló el precedente Roe versus Wade y que legalizaba el aborto en los Estados Unidos. Eso se ha convertido en un tema político luego de toda esa discusión alrededor de la designación
de los miembros del alto tribunal. Recuerden ustedes que Donald Trump designó 3 jueces y cambió el equilibrio que siempre hubo en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. No se puede decir que incurrió en ilegalidad, pero había una tradición en Estados Unidos que implicaba más o menos cierto equilibrio dentro de la Suprema, con unos representantes conservadores que muchas veces eran mayoría, pero también con una buena representación de los que se denominan como el sector liberal de la justicia en Estados Unidos. Eso ocurrió, pero ahora está pasando algo en la continuación de todo esto, que yo digo que realmente tiene unos efectos muy, pero muy perniciosos. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Bueno, hay una crónica del periódico New York Times de hace unos días, tiene el título de "En la Suprema Corte, cuestiones de ética sobre los vínculos comerciales de un cónyuge". Dice lo siguiente: después de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts Jr., se uniera a la Corte Suprema, su esposa Jane Sullivan Roberts renunció a su carrera como socia de un bufete de abogados para convertirse en una reclutadora legal de alto nivel en un esfuerzo por aliviar posibles conflictos de intereses. La señora Roberts recordó más tarde en una entrevista que el trabajo de su esposo hacía que fuera incómodo ejercer la abogacía en la firma. Ahora, un ex colega de la señora Roberts ha expresado su preocupación de que su trabajo de reclutamiento plantee posibles problemas de ética para el presidente del Tribunal Supremo. Buscando una investigación, el ex colega ha proporcionado registros al Departamento de Justicia y al Congreso que indican que la señora Roberts se le ha pagado millones de dólares en comisiones por colocar abogados en firmas, algunas de las cuales tienen asuntos ante la Suprema Corte, según una carta obtenida por el New York Times. En su carta del mes pasado, Kendall Price, un abogado de Boston de 66 años, argumentó que se debería exigir a los jueces que divulguen más información sobre el trabajo de sus cónyuges. No citó decisiones específicas de la Suprema Corte, pero dijo que le preocupaba que una relación financiera con firmas de abogados que argumentaban ante la Corte pudiera afectar la imparcialidad de los jueces o al menos dar apariencia de hacerlo. Creo que los litigantes en los tribunales estadounidenses y especialmente en la Corte Suprema merecen saber si los hogares de sus jueces reciben pagos de 6 cifras de los bufetes de abogados, escribió Price. Es decir, que la esposa del presidente de la Suprema se dedicaba a reclutar abogados para firmas de abogados. Algunos de esas firmas tienen cuestiones pendientes en la Suprema Corte de Justicia y se entiende que ahí hay un peligro y que ese es un asunto que se debe abordar. Ahora, ¿qué es lo que motiva a este señor? Bueno, dice el mismo reportaje, el señor Price y la señora Roberts habían trabajado como reclutadores legales para Mayor, Lindsay y Africa, una firma global con sede en Maryland. El señor Price fue despedido en el 2013 y demandó a la firma, así como la señora Roberts y a otro ejecutivo por despido. Perdió el caso. Tiene ese rencor y entonces ahora presenta esto en este contexto de lucha política. Eso ocurre con mucha frecuencia en Estados Unidos. Recuerden la señora aquella que en el marco de los cuestionamientos de que era víctima Donald Trump, dijo que el presidente la violó. Y la acusación
que le hicieron al señor Kavanaugh cuando Donald Trump lo postuló a la Suprema Corte de Justicia, también por violación, tratando de impedir que este señor llegara luego de que Trump lo nominara en sustitución de una señora que falleció y que era una jueza prestante, muy prestante, de la Suprema Corte de Justicia. Esa designación produjo mucha polémica porque todavía la jueza no había sido sepultada y ya Trump ponía en marcha el proceso de su destitución. Nada ilegal, pero se le criticó. Y además porque supuestamente ya Trump estaba agotando su mandato. Entonces todo eso está provocando un gran ruido político. ¿Cuál es la consecuencia? Dice la crónica: la confianza pública de la Suprema Corte de Justicia cayó recientemente a un mínimo histórico. La Suprema Corte de Justicia, que siempre ha tenido en Estados Unidos un gran prestigio, hoy está sometida a todos estos cuestionamientos y el resultado es ese. ¿Le conviene eso institucionalmente a Estados Unidos? Pues claro que no. Claro que no. Cuando se habla de peligro a la democracia, todo esto tiene una gran influencia. Bueno, pues han comenzado a salir cosas. Y resulta que hubo jueces propuestos por el Partido Demócrata que pues incurrieron en prácticas que hoy se cuestionan, como por ejemplo uno que se fue a cazar de cacería con el vicepresidente Dick Cheney, cuando una empresa de Dick Cheney tenía un caso en la Suprema Corte de Justicia, o cuando el esposo de Ruth Bader Ginsburg llevó un caso en la Suprema, siendo el esposo de esa jueza que tantos reconocimientos ha recibido en la sociedad estadounidense. Y así un montón de casos que no voy a reseñar por falta de tiempo. Pero ahora resulta que los republicanos vienen a la carga y están montando desde la Cámara de Representantes, que tienen bajo su control una investigación para determinar si el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos actuaron políticamente inspirados y de forma corrupta, como ellos están diciendo, en las investigaciones que se han hecho contra Donald Trump. Pero además de eso, están montando una investigación al hijo de Joe Biden, Hunter. Y bueno, la discusión realmente es muy amplia. Si usted echa un vistazo a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, se va a encontrar con que hay situaciones realmente preocupantes y que contribuyen también a la degradación de la política y a debilitar la confianza de la gente en la democracia. Fíjense lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del Qatargate. Dicen que Qatar sobornó eurodiputados para que se tomaran decisiones en su beneficio, sobre todo en aquellos momentos que Qatar estaba siendo cuestionada por el trato a los inmigrantes durante la construcción de las obras del Mundial de Fútbol, por violaciones a los derechos humanos. Qatar pagó mucho dinero, eso es lo que se dice. Y entonces destituyeron a la vicepresidenta del Parlamento Europeo y hay cerca de 60 eurodiputados investigados. Y dijo la señora vicepresidenta del Parlamento que quien influyó para que se tomara en cuenta a Qatar con el objetivo de mejorar las relaciones fue el señor Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea.
y que tuvo, además de eso, un problema en el caso Abengoa, una empresa que él asesoraba y que le dio información privilegiada cuando, bueno, él como miembro del consejo de la empresa sabía cuál era la situación, y al enterarse de que había serias dificultades económicas y que la empresa se iba a declarar en quiebra, entonces él aprovechó y vendió las acciones que tenía en esa empresa. Lo acusaron de manipulación de información privilegiada y lo condenaron al pago de una multa. Pues esas cosas están ocurriendo hoy en día. Y todo esto, pues evidentemente que debilita las democracias. Abre las puertas para que aventureros improvisados en la política lleguen y se hagan dueños del escenario, metiendo a muchos países en gravísimos problemas, como ocurrió en Brasil. Bien, una pausa y en breve volvemos. El proceso contra Cristina Fernández en Argentina comenzó cuando la oposición, encabezada, liderada por el ya presidente en ese entonces, el señor Macri, estaba formalmente en el gobierno. Pero eso no impidió que los peronistas volvieran al poder. Lo que quiere decir que la población realmente no compró ese discurso. Y ahí se produjo una situación más o menos parecida a lo que ocurrió con Lula. Ahora échenle un vistazo a lo que acaba de ocurrir en el Ecuador. Ustedes saben que en el Ecuador se procesó a Rafael Correa por supuestos sobornos. Lo condenaron a 8 años de prisión y quedó inhabilitado para candidatearse a la vicepresidencia. Correa pretendió ser candidato vicepresidencial, no pudo hacerlo, pero además de eso hubo dificultades para registrar el partido político que iba a representar en las elecciones al correísmo, porque el señor Lenín Moreno, que traicionó a Correa, se hizo con el control del partido de Rafael Correa. Le negaron el reconocimiento, hubo que hacer malabares para poder inscribir una organización política y participar en las elecciones. Ganó el correísmo la primera vuelta, pero hubo una división dentro del correísmo, una parte muy vinculada a la población indígena, defensora del medio ambiente, que tuvo contradicciones con Correa, terminó haciendo tienda aparte y eso afectó el movimiento progresista ecuatoriano. Ganó Guillermo Lasso, pero el correísmo consiguió el control, o la oposición consiguió el control del órgano legislativo. Ahora se acaban de celebrar elecciones y resulta que el correísmo son elecciones locales para alcaldes y prefectos o gobernadores departamentales. En Ecuador se le llama prefectos. Y resulta que el correísmo barrió en esas elecciones. Hoy es la fuerza política mayoritaria. Se impuso incluso en Quito y Guayaquil. Guayaquil, que es la ciudad más pujante de Ecuador y que estuvo en manos de los grupos conservadores por mucho tiempo, era un bastión del conservadurismo. Allí se impuso el partido de Correa. Incluso en la prefectura de Guayas
que por más de 30 años tuvo bajo control del Partido Social Cristiano. Y eso se produce a pesar de que durante estos años que han ocurrido después de las presidenciales, el presidente Lasso se la ha pasado criticando, culpando al correísmo de todos los males que tiene Ecuador. A pesar de que Lenín Moreno agotó 4 años y de que ya él tiene 2 años en el poder. Pero el culpable de todos los males fue Rafael Correa, a pesar de que el gobierno de Correa tuvo logros realmente importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con lo social. Échele un vistazo a lo que pasa actualmente en el Perú. El Perú hace mucho tiempo que anda buscando un rumbo. El Perú hace tiempo que está clamando cambios importantes que modifiquen la realidad en la que viven actualmente muchos peruanos, sobre todo de las áreas rurales. Y ha votado por presidentes con discursos progresistas que, una vez instalados en la presidencia, cambiaron y su discurso fue totalmente distinto. Es el caso de Fujimori, es el mismo caso de Ollanta Humala, en gran medida el caso también de Alan García. Bueno, pues Pedro Castillo, un maestro rural que se subió en una yegua con un sombrero de paja grandísimo, con muchas limitaciones intelectuales, ganó la presidencia del Perú. Le hicieron la vida imposible, corrió la misma suerte que otros presidentes. Lo acusaron de incapacidad moral y, como otros presidentes, también lo acusaron de corrupción. No estoy diciendo que fuera o no corrupto, no estoy juzgando esa parte, ni estoy tampoco abogando a favor de la inocencia de nadie aquí. Estoy juzgando lo que ha estado ocurriendo en la región, en la práctica, y cómo el lawfare está teniendo impactos negativos en prácticamente todos los aspectos de la vida de nuestros países. Bueno, pues ahora acaban de condenar al señor fundador, secretario general del partido que llevó al poder a Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, lo acaban de condenar por corrupción. Se le ha impuesto una sentencia de 4 años de prisión por colusión, por supuestas irregularidades en el proyecto de construcción de un aeropuerto, una obra que nunca se llegó a realizar. Y es curioso que es un caso que se lleva desde el año 2014, haya concluido justamente en esta coyuntura con una sentencia condenatoria que se ha suspendido porque es una sentencia apelable. Pero resulta que se produce esa decisión en un momento en el que este señor se perfila como un probable líder de ese movimiento que ha estado buscando una cabeza desde hace tiempo, un líder, y que ha estado protagonizando todas esas manifestaciones en el Perú que se han registrado desde que se produjo el apresamiento del señor Pedro Castillo. Que si bien yo entiendo, personalmente creo, lo he dicho en otras oportunidades, que Castillo cometió muchísimos errores y que llegó incluso a anunciar una especie de intento de golpe de Estado, se equivocó y está pagando las consecuencias de eso. Aunque él hizo un anuncio y, curiosamente, después de hacer el anuncio, en vez de ir a trabajar para materializar eso que él anunció, lo que hizo fue que cogió para la Embajada de México a buscar protección, lo cual indica que realmente fue
un anuncio que se hizo como algo, como una fórmula desesperada, porque realmente su destitución ya estaba montada. Y esa es la situación en que ha estado viviendo Perú desde un tiempo a esta parte. 6 presidentes destituidos en 5 años. Hay dos que están presos, uno que está en el exilio, hay otro que se suicidó y los demás tienen asuntos pendientes con la justicia, incluyendo algunos de sus familiares. Échele un vistazo a la situación de Bolivia. En Bolivia fracasaron unas elecciones. La OEA denunció un fraude, el ejército intervino, depuso el gobierno de Evo Morales. Evo Morales partió al exilio y entonces se le montó un proceso judicial al expresidente, al presidente en el exilio, al derrocado. Se le acusó de terrorismo y hubo incluso una orden internacional de captura. Todo eso avalado por la justicia. Se celebraron elecciones ya después que la vicepresidenta del Senado se alzó con la presidencia del país, algo que no lo prevé la Constitución, porque la Constitución habla del presidente del Senado en la línea sucesoral, pero no del vicepresidente o la vicepresidenta. Y en este caso, bueno, pues eso la Suprema Corte de Justicia lo avaló. La señora Áñez se hizo con la presidencia del país, tuvo un tiempo gobernando, se celebraron elecciones y entonces se impuso ampliamente el partido de Evo Morales. Retorna Evo Morales del exilio, se organiza, se monta un proceso judicial contra la señora Áñez, que es condenada a 10 años de prisión. ¿Cómo está actualmente Bolivia? Bueno, hubo una rebelión en una región que hace tiempo que anda buscando la independencia, porque en el marco de toda esta lucha ha habido hasta intentos de secesión. No solo golpe de Estado, sino intentos también de secesión. Y entonces fíjense cómo han caminado las cosas. Si usted coge Estados Unidos, yo creo que ahí hay una situación muy, pero muy delicada. Recuerden ustedes un presidente Trump que fue sometido a juicio político por esa razón que ya dijimos. Antes de eso, los demócratas estaban buscando cómo destituirlo, porque supuestamente Rusia se involucró en el proceso electoral y Donald Trump se benefició de eso. Intentaron juzgarlo, pero no encontraron fundamentos suficientes porque nunca se pudo comprobar la existencia de un acuerdo con Rusia para beneficiarse de eso que se denunció y que aparentemente tiene algún fundamento, porque hoy en día resulta que los países inciden en las elecciones de otros. Estados Unidos lo hace con mucha frecuencia. Pero bueno, eso ocurrió. Permítanme hacer otra pequeña pausa para entonces continuar con el caso de Estados Unidos en el marco de este análisis sobre el impacto del lawfare, el uso de la justicia con fines políticos, cómo esto ha estado impactando en la realidad de nuestras naciones. En breve retornamos. Donald Trump denunció un fraude electoral. Por primera vez en muchos años, un presidente de Estados Unidos denuncia la intención de cometer un fraude electoral.
bueno, después de las elecciones, cuestionó la legitimidad de los resultados. Y hubo un gran descontento en la sociedad estadounidense. Donald Trump de alguna forma contribuyó a crear esa sensación de que hubo trampa, y partidarios del hoy expresidente se reunieron en la capital de Estados Unidos y terminaron asaltando el Capitolio, la sede del Congreso de ese país. Algo que estremeció no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Eso ocurrió en Estados Unidos. Bueno, los demócratas ganaron las elecciones, teniendo el control del Congreso, organizaron un juicio político contra Trump que no prosperó, tampoco en esta ocasión. Desde la sede, desde la Cámara de Representantes, se montó un proceso de investigación, se creó una comisión, sus sesiones fueron transmitidas en vivo y directo en horario de máxima audiencia, sobre todo cuando se escucharon algunos testimonios de gente que fueron citadas para comparecer allí, y montaron en ese escenario todo un proceso con el objetivo claro de poner en evidencia a Donald Trump y de acabar con su reputación política. Lo acusaban de ser un peligro para la democracia. Eso ocurrió, un expresidente sometido a ese tipo de tratamiento. Concluyó eso con la recomendación de que se sometiera a la justicia con cargos penales al expresidente. Entonces vino posteriormente el tema de los documentos clasificados que Trump se llevó para su casa, que efectivamente tenía en posesión. Pero lo llamativo de todo esto es la parafernalia propagandística que se montó alrededor de este tema y los pronunciamientos que se hicieron sobre la gravedad de eso que hizo Donald Trump, llevarse documentos clasificados. El propio presidente Biden hizo unos pronunciamientos condenando la irresponsabilidad de Trump. Bueno, y después entonces se determina que el presidente, cuando fue vicepresidente de la nación con Barack Obama, también hizo lo mismo. Y entonces el asunto se voltea. Pero eso ocurrió. Donald Trump al mismo tiempo ha estado sometido a duras críticas por supuestamente no haber cumplido con sus obligaciones tributarias, por haber supuestamente evadido el pago de impuestos, sus empresas. Ahora, en todo este contexto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha estado sometida a un bombardeo permanente. Se le acusa de estar decidiendo políticamente, no en base al derecho, sino políticamente motivada. Y una de las cosas que se traen a colación es la decisión relativa al aborto, el fallo que anuló el precedente Roe versus Wade y que legalizaba el aborto en los Estados Unidos. Eso se ha convertido en un tema político luego de toda esa discusión alrededor de la designación de los miembros del alto tribunal. Recuerden ustedes que Donald Trump designó 3 jueces y cambió el equilibrio que siempre hubo en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. No se puede decir que incurrió en ilegalidad, pero había una tradición en Estados Unidos que implicaba
más o menos cierto equilibrio dentro de la Suprema, con unos representantes conservadores que muchas veces eran mayoría, pero también con una buena representación de los que se denominan como el sector liberal de la justicia en Estados Unidos. Eso ocurrió, pero ahora está pasando algo en la continuación de todo esto, que yo digo que realmente tiene unos efectos muy, pero muy perniciosos. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Bueno, hay una crónica del periódico New York Times de hace unos días, tiene el título de "En la Suprema Corte, cuestiones de ética sobre los vínculos comerciales de un cónyuge". Dice lo siguiente: después de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts Jr., se uniera a la Corte Suprema, su esposa Jane Sullivan Roberts renunció a su carrera como socia de un bufete de abogados para convertirse en una reclutadora legal de alto nivel en un esfuerzo por aliviar posibles conflictos de intereses. La señora Roberts recordó más tarde en una entrevista que el trabajo de su esposo hacía que fuera incómodo ejercer la abogacía en la firma. Ahora, un ex colega de la señora Roberts ha expresado su preocupación de que su trabajo de reclutamiento plantee posibles problemas de ética para el presidente del Tribunal Supremo. Buscando una investigación, el ex colega ha proporcionado registros al Departamento de Justicia y al Congreso que indican que la señora Roberts se le ha pagado millones de dólares en comisiones por colocar abogados en firmas, algunas de las cuales tienen asuntos ante la Suprema Corte, según una carta obtenida por el New York Times. En su carta del mes pasado, Kendall Price, un abogado de Boston de 66 años, argumentó que se debería exigir a los jueces que divulguen más información sobre el trabajo de sus cónyuges. No citó decisiones específicas de la Suprema Corte, pero dijo que le preocupaba que una relación financiera con firmas de abogados que argumentaban ante la Corte pudiera afectar la imparcialidad de los jueces o al menos dar apariencia de hacerlo. Creo que los litigantes en los tribunales estadounidenses y especialmente en la Corte Suprema merecen saber si los hogares de sus jueces reciben pagos de 6 cifras de los bufetes de abogados, escribió Price. Es decir, que la esposa del presidente de la Suprema se dedicaba a reclutar abogados para firmas de abogados. Algunos de esas firmas tienen cuestiones pendientes en la Suprema Corte de Justicia y se entiende que ahí hay un peligro y que ese es un asunto que se debe abordar. Ahora, ¿qué es lo que motiva a este señor? Bueno, dice el mismo reportaje, el señor Price y la señora Roberts habían trabajado como reclutadores legales para Mayor, Lindsay y Africa, una firma global con sede en Maryland. El señor Price fue despedido en el 2013 y demandó a la firma, así como la señora Roberts y a otro ejecutivo por despido. Perdió el caso. Tiene ese rencor y entonces ahora presenta esto en este contexto de lucha política. Eso ocurre con mucha frecuencia en Estados Unidos. Recuerden la señora aquella que en el marco de los cuestionamientos de que era víctima Donald Trump, dijo que el presidente la violó. Y la acusación que le hicieron al señor Kavanaugh cuando Donald Trump lo postuló a la Suprema Corte de Justicia, también por violación, tratando de impedir que este señor llegara luego de que Trump lo nominara en sustitución de una señora que falleció y que era una jueza prestante, muy prestante,
de la Suprema Corte de Justicia. Esa designación produjo mucha polémica porque todavía la jueza no había sido sepultada y ya Trump ponía en marcha el proceso de su destitución. Nada ilegal, pero se le criticó. Y además porque supuestamente ya Trump estaba agotando su mandato. Entonces todo eso está provocando un gran ruido político. ¿Cuál es la consecuencia? Dice la crónica: la confianza pública de la Suprema Corte de Justicia cayó recientemente a un mínimo histórico. La Suprema Corte de Justicia, que siempre ha tenido en Estados Unidos un gran prestigio, hoy está sometida a todos estos cuestionamientos y el resultado es ese. ¿Le conviene eso institucionalmente a Estados Unidos? Pues claro que no. Claro que no. Cuando se habla de peligro a la democracia, todo esto tiene una gran influencia. Bueno, pues han comenzado a salir cosas. Y resulta que hubo jueces propuestos por el Partido Demócrata que pues incurrieron en prácticas que hoy se cuestionan, como por ejemplo uno que se fue a cazar de cacería con el ex vicepresidente Dick Cheney, cuando una empresa de Dick Cheney tenía un caso en la Suprema Corte de Justicia, o cuando el esposo de Ruth Bader Ginsburg llevó un caso en la Suprema, siendo el esposo de esa jueza que tantos reconocimientos ha recibido en la sociedad estadounidense. Y así un montón de casos que no voy a reseñar por falta de tiempo. Pero ahora resulta que los republicanos vienen a la carga y están montando desde la Cámara de Representantes, que tienen bajo su control una investigación para determinar si el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos actuaron políticamente inspirados y de forma corrupta, como ellos están diciendo, en las investigaciones que se han hecho contra Donald Trump. Pero además de eso, están montando una investigación al hijo de Joe Biden, Hunter. Y bueno, la discusión realmente es muy amplia. Si usted echa un vistazo a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, se va a encontrar con que hay situaciones realmente preocupantes y que contribuyen también a la degradación de la política y a debilitar la confianza de la gente en la democracia. Fíjense lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del Qatargate. Dicen que Qatar sobornó eurodiputados para que se tomaran decisiones en su beneficio, sobre todo en aquellos momentos que Qatar estaba siendo cuestionada por el trato a los inmigrantes durante la construcción de las obras del Mundial de Fútbol, por violaciones a los derechos humanos. Qatar pagó mucho dinero, eso es lo que se dice. Y entonces destituyeron a la vicepresidenta del Parlamento Europeo y hay cerca de 60 eurodiputados investigados. Y dijo la señora vicepresidenta del Parlamento que quien influyó para que se tomara en cuenta a Qatar con el objetivo de mejorar las relaciones fue el señor Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, y que tuvo, además de eso, un problema en el caso Abengoa, una empresa que él asesoraba y que le dio información privilegiada cuando, bueno, él como miembro del consejo de la empresa
sabía cuál era la situación. Y al enterarse de que había serias dificultades económicas y que la empresa se iba a declarar en quiebra, entonces él aprovechó y vendió las acciones que tenía en esa empresa. Lo acusaron de manipulación de información privilegiada y lo condenaron al pago de una multa. Pues esas cosas están ocurriendo hoy en día. Y todo esto, pues evidentemente que debilita las democracias. Abre las puertas para que aventureros improvisados en la política lleguen y se hagan dueños del escenario, metiendo a muchos países en gravísimos problemas, como ocurrió en Brasil. Bien, una pausa y en breve volvemos.